Izquierda y derecha en México. Por cuarta ocasión tenemos la oportunidad de tratar este tema. Bienvenidos a esta emisión todos los interesados en la información objetiva, puntos de vista imparciales e informados, especialmente a los docentes y estudiantes de este gran, rico y hermoso país. Con cariño especial a aquellos con los cuales compartimos aula. En esta ocasión tenemos la oportunidad de estar una vez más reunidos Filiberto Romo, el historiador de esta mesa. Hola, buenas noches. Saludos a todos. Luis, un gusto estar de Hola, un nuevo gusto verte, platicando. Filiberto. Del Estado de México hasta Guadalajara, es un placer poder intercambiar puntos de vista. Eh, Excelente. Tenemos la oportunidad de contar, como siempre, con el acompañamiento, las opiniones del especialista en América Latina de nuestra mesa, Abel Fernández. Buenas noches, Abel. Buenas noches, Luis. Un gusto, un saludo. Buenas noches, maestro Bu- Filiberto. Buenas Buenas noches. noches, Abel. Buenas noches. Estamos. Siempre una grata Aquí. oportunidad poder intercambiar puntos de vista con ustedes. Y estamos esperando seguramente a que en un momento más se incorpore Junior Borjas, que es el administrador y mercadólogo de este grupo. Pero por atención a todos aquellos que nos han venido siguiendo y por atención a los que ya estamos presentes, mientras esto se da, vamos a arribar de una vez al particular. En el diccionario del Ciudadano sin miedo a saber, de Fernando Sabater, se establece a la letra: creo que todavía es lícito establecer un cierto perfil político de izquierdas o derechas, recordando siempre, desde luego, que estos términos nunca son absolutos, sino que están necesariamente interrelacionados. Es decir, la actitud de derechas en un campo solo se entiende tomando en cuenta a la izquierda que se opone en ese mismo aspecto. Y ambas mitades enfrentadas se necesitan mutuamente. Para que haya izquierda o derecha válida, debe existir también su alternativa. Los derechistas sueñan con suprimir a la izquierda, o viceversa. Si esto ocurre, no son políticos, sino en el mejor de los casos maniáticos, y en el peor, serial killers. Es decir, partidarios de un régimen totalitario, lo que quiere decir sin oposición admitida y respetada. Aquellos que no contradicen, aquellos que se contradicen unos con otros, nos mantienen democráticamente cuerdos. Se cierra la cita. Teniendo en cuenta esto, más lo que hemos comentado en sesiones previas, es que en esta ocasión me permito plantearle a Abel la siguiente pregunta. Abel, al cierre de la sesión anterior, Junior dijo: quien funda el partido lo hace de izquierda o derecha. Abel, en tu opinión, ¿esto es cierto? Perdón, le mando un saludo a Junior. En realidad, eh, yo creo que eso no tiene nada que ver. Yo creo que más bien lo que tiene que ver es la doctrina ideológica que es la columna vertebral de un partido. El PRI, por ejemplo, inició como, es parte de la Internacional Socialista, pero eso no significa que sea de izquierda. Vicente Fox dijo que era de izquierda. Todo el mundo dice que es de izquierda. Eh, Salinas mismo dijo que era de izquierda, pero no, en realidad la izquierda es una posición ideológica de la persona que tenga directamente una relación con su actividad, con lo que hace, que sea congruente con lo que está haciendo, defender los derechos, defender a las minorías, eh, no ser un eh, represor, no ser autoritario, defender las libertades. Yo creo que eso es lo que hace a una persona de izquierda. Y hoy vemos un partido como el partido
Movimiento Ciudadano, que incluso en su propaganda hasta pues, del nazismo, del fascismo, de Francisco Franco, en fin, no, yo creo que el ser de izquierda es otra cosa, tiene que ver con otro tipo de cuestiones, con la ideología de cada quien, Luis. Muy bien, en ese sentido, entenderíamos que también comprenderías a los partidos de derecha, ¿no? Eso es una cuestión de proceder, más no fundacional. Junior, Ah, qué bueno sí. que andas por aquí. Te mandamos un saludo desde antes de que ingresases. Pero fíjate qué interesante. Reitero lo que tú comentaste en la sesión anterior. Quien funda al partido lo hace de izquierda o derecha. Ya le preguntábamos a Abel su opinión respecto de esto. Pero tratando de poner el dedo en la llaga, Junior, definitivamente, por lo que dijiste, no es la dirigencia en turno o los militantes quienes dan orientación a los partidos. Ya escuchaste también el punto de vista de Abel. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué tal? Buenas noches. Primero que nada, una disculpa, tuve ahí problemas con el internet para poder ingresar. Saludos a todos, Philip, profesor Abel, maestro Luis. Eh, Mira, no me voy a retractar de lo que digo, ¿verdad? Sin embargo, no recuerdo haberlo dicho así, tal cual tú lo estás exponiendo. Al final del día, cada partido tiene sus estatutos, tiene sus orígenes y en los orígenes pues podemos saber la causa que los llevó a fundarse, ¿sí? Eh, Muy importante identificar quiénes son los fundadores y también muy importante saber quién está detrás pues de los fundadores. De otra manera, ¿sí? Podríamos perdernos en los personajes que en algún momento transitan durante la vida de cada partido, ¿cierto? Por lo tanto, el origen del PRI no tiene nada que ver con el PRI ya de los 90. El mismo origen del PRD ya no tiene nada que ver con el PRD actual, ¿sí? Hoy Morena tuvo un origen, ¿verdad? En las elecciones y en el transcurso de los años ya veremos hasta dónde Morena, ¿verdad? Se sigue conservando. Eh, por otro lado, yo, por ejemplo, considero que dentro de los estatutos podemos identificar los valores que el profesor Philly en los anteriores programas nos ha estado compartiendo, ¿sí? Y a partir de ahí podríamos ir definiendo pues, realmente cuál es eh, pues el enfoque que cada quien le da. Me parece que aquí en México no estamos tan anclados a una izquierda y a una derecha, no así tan profundamente como en países europeos. Por ejemplo, hablábamos que dentro de los valores de la izquierda pues está la solidaridad, la equidad, la justicia social, el cambio, y dentro de los valores de la derecha representativos hablábamos que está el orden, la seguridad, la autoridad, la tradición, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo más que irme o inclinarme a las figuras individuales, me inclino a la institución, ¿verdad? Que es formada por un conjunto de individuos, no por una figura en particular. Gracias. Pues invitamos a los que nos han estado viendo que chequen si lo que yo estoy diciendo que mencionaba Junior Borjas es una falsedad, ¿no? Porque lo único que hice fue reducir la frase para poderla comentar. Sin embargo, efectivamente, como él dice, no podríamos nada más citarlo por un particular, el que sea de derecha o de izquierda. Por esa razón es que me permito preguntarle a Filiberto Romo, ¿de qué forma van perfilándose los partidos como de izquierda o derecha en México, Filiberto? Saludos a todos, amigos, allá en Ciudad de México, en el Estado de México. Pues mire, a mí me gustaría también platicar al respecto de lo que ahorita comentaron el profesor Abel y el compañero Junior. A mí me parece que no debemos de ir a los extremos. Creo que en ese sentido
me gusta la idea de retomar algunos de los elementos que ya se habían mencionado en pláticas, en charlas anteriores. Y en función de eso, me parece que no podemos decir que la historia de los partidos no tenga relevancia, sí la tiene, pero también al mismo tiempo debemos de entender que no cambian 100%. Y efectivamente hay una serie de valores que se han establecido. De hecho, lo comentamos la sesión pasada, en la charla pasada, que una cosa es los idearios de un partido y otra lo que sus miembros en muchas ocasiones hacen, ¿no? O efectúan. Entonces, los partidos efectivamente están en un desarrollo, ¿no? En un desarrollo diacrónico, es decir, están cambiando, no son sincrónicos, no son fijos, no tienen una naturaleza de suyo estática, sino que los partidos son así, se transforman. Entonces, efectivamente, desde la sesión pasada, yo, por ejemplo, planteaba que había que tener cuidado respecto al asunto de eh, lo que entendemos por izquierda y derecha, porque eh, no son conceptos cerrados, son conceptos más bien abiertos, que en un momento dado tienen que ver con valores y que tienen que ver con políticas públicas. Entonces, en el minuto que todavía me parece que tengo para seguir charlando, comparto nuevamente la pantalla donde me quedé en la última sesión. Y aquí lo que decíamos es que históricamente eh, el Partido Revolucionario fue un partido laborista. No es una cuestión que a mí se me antoje, ¿no? O que se le antoje al profesor Abel o a Junior o a ti, Luis, sino que es un hecho histórico, es un hecho que sucedió mucho antes de que nosotros naciéramos. Y en ese sentido hay transformaciones. Por eso dije que algunos partidos era difícil ubicarlos en el panorama, ¿no? Y en ese sentido, tendríamos que empezar a platicar de eso. ¿Qué es, por ejemplo, económicamente, políticamente o socialmente lo que nos lleva a enmarcarlos en los diferentes sectores? Por lo pronto aquí lo dejo, pero creo que apenas estamos empezando la charla de él. Muchas gracias, Filiberto. Siempre interesante confrontar sus puntos de vista. Tan polémico como lo que dijo una vez al periódico Reforma Paco Ignacio Taibo II. Dijo, y no tienen derecho moral los periódicos conservadores a estar diciendo, ay, es que se andan dividiendo. ¿De cuándo acá tienen derecho a ejercer una crítica por la izquierda si se han dedicado por años a hacer una política sucia y manipuladora? Y comenzando por esto, siguiendo por lo que comentaba ahorita al final Filiberto, Junior, me permito abordarte con lo siguiente. Y en su caso pueden argumentar al respecto si no están de acuerdo con lo que recapitula. Junior, Filiberto ha dicho en la cita anterior que un partido, y mencionó uno en particular, a propósito de lo que ahora comentaba, puede ser de izquierda social y de derecha económica. Junior, ¿es realmente posible eso? Gracias. Bueno, en la práctica, pues claro que sí es posible porque sí lo estamos viendo con muchos partidos hoy de manera contemporánea, ¿no? No tendría que ser así, dado que si siguen ellos sus preceptos, sus estatutos, la corriente que ellos dicen defender, pues no lo tendrían que ser así. Sin embargo, hoy por hoy hay un estado profundo que quizá aquí en México nos hemos querido negar a ver. Y dicho esto, simplemente lo estamos viendo en una capa partidista, ¿verdad? De colores y de manera electoral. Cuando ya superemos esta etapa del partido y quizá veamos quién está atrás de los partidos, entonces sí podríamos entender el fondo del comentario del profesor Philip, ¿no? Porque efectivamente, por un lado, hay partidos que de alguna manera para poder tener esta relación concretamente con Estados Unidos,
pues tienen que tener un liberalismo económico, ¿verdad? Tienen que permitir una inversión extranjera, tienen que permitir una administración de los recursos naturales por parte del vecino, pero por el otro lado, pues también no tienen que dejar desatender las situaciones sociales, ¿verdad? A través de los programas, porque para nadie es un secreto que México tiene una población de más de 50 millones de mexicanos con problemas de pobreza. Entonces, ante esta situación extrema, ¿sí? Pues sí puede llegar a dar esto que comenta el profesor, ¿no? Entonces, yo no lo veo así diametralmente opuesto. No obstante, en los estatutos de cada partido, pues no tendría que quedarse si realmente siguieran su línea, ¿verdad? Gracias. Muy amable, Junior. Filiberto, yo insisto en esa parte, ¿eh? Pero me gustaría mucho confrontar contigo, aunque fuera muy breve por mi condición de moderador. Parece desfasado lo que expresaste la reunión anterior, porque quien pugna en favor del liberalismo económico realmente está afectando la igualdad social. ¿Cómo podría sostener que hay partidos de izquierda social y de derecha económica? Ok, entonces aprovecho esta ocasión, ¿no? Para explicar un poco más al respecto. Mira, yo lo dije en el marco de cuando estaba hablando del partido PRD. En concreto, hablé del PRD como un partido que socialmente se ha volcado hacia la izquierda, bueno, siempre ha sido de izquierda, pero económicamente se ha volcado hacia la derecha. ¿A qué me refiero? Miren, me tomé nuevamente el atrevimiento, como siempre, porque ustedes son muy amables y me permiten esta oportunidad de compartir con ustedes algunos de mis trabajos y presentaciones, de hacer el pequeño esquema de cómo podríamos o cómo podemos distinguir la izquierda de la derecha en el ámbito económico, porque no es lo mismo en el ámbito político y en el ámbito social. Para que se empiece a entender esto, hay seis esferas de lo económico que generalmente han sido afectadas fuertemente por las políticas de derecha y de izquierda. Una es los impuestos, otra es el concepto de mercado, otra el concepto de monopolio o competencia, otra el concepto del Estado, otra el concepto de racionalidad económica y otra el ingreso. Es decir, por ejemplo, la izquierda originalmente pugnaba a favor de un mercado que sea controlado más consuetudinariamente, de manera más continua por la izquierda. ¿Por qué? Porque se conceptúa que el mercado tiene fallas y estas fallas tienen que ser controladas. Los que están en rojo es generalmente la idea económica de la izquierda. Lo que está en azul es normalmente ideas económicas de derecha. Por ejemplo, la derecha dice que no, que el mercado se puede autorregular, ¿sí? Es la famosa mano invisible de Adams. Las fallas son excepcionales según la derecha, pero nosotros hemos visto recientemente que partidos de izquierda hablan de un mercado que no necesita ser regulado de manera tan determinante y que efectivamente, que se puede en una izquierda de mercado libre, ¿no? Incluso que el sector público sea pequeño y que, por ejemplo, los monopolios son fenómenos transitorios. En este sentido, se pueden dar combinaciones, digamos, de políticas públicas de izquierda en las cuales se abra la puerta a algunos de estos principios económicos que generalmente eh, asignamos a la derecha. Pero para no tomar la palabra demasiado tiempo, ahorita podemos seguir abundando al respecto. Te lo vamos a Gracias. agradecer mucho, porque mira, escuchen nada más lo que le toca a Abel tratar. Abel, se me ocurrió esta pregunta para ti a partir de la polémica que se está generando en torno de este tema. Si un partido político es de izquierda, ¿qué posición económica asume, Abel? Bueno, yo creo que
es muy fácil responder ahora en estos tiempos a esa pregunta, Luis. Yo nada más quiero aquí señalar que discrepo de mi amigo Filiberto, a quien le mando un abrazo muy fuerte y afectuoso, porque el PRD ya no es de izquierda, es una porquería ese partido, es una porquería. Por otro lado, señalar, y aquí quiero dejar claro por qué es una porquería. De la derecha, es residuos de la derecha. Porque el PRD acompaña las iniciativas del Partido de Acción Nacional o del Partido Revolucionario Institucional que secundan las políticas que desde 1982 se han venido desarrollando en el gobierno hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018, pero que eran caracterizadas por políticas neoliberales. Tú ya lo señalabas y el maestro Filiberto también. El libre mercado, eh, las privatizaciones, ¿no? Eh, apoyar a los ricos. Ahorita que vivimos en una situación de emergencia, dadas las circunstancias del coronavirus, es que los ricos, las élites, esperaban que el presidente la salvara, fuera en su auxilio, pero no, el presidente está yéndose por los de abajo. Recordemos su lema de campaña, pero los pobres. Eso es entender la mística de un partido de izquierda, como el partido de Movimiento de Regeneración Nacional Morena, y un gobierno que lleva a cabo esas medidas. Gracias. Muy amable y muy interesante. Estás poniéndole aditamentos a esta conversación para que se hagan todavía más interesantes, que de por sí lo son con las cosas que ustedes nos hacen el favor de compartirnos. Bueno, 1000 palabras. Es Gabriel Said. Apunta a las dualidades arcaicas de la separación que organiza al mundo y favorece la vida. Derecha ante izquierda. Es afín a los roles individuales, institucionales y organizacionales. Así como izquierda-derecha, hay oriente-occidente, sur-norte, periferia-centro, atrás-adelante, y más dualidades que nos han hecho ver hasta a Beto y Enrique en Plaza Sésamo por muchos años y generaciones en México. Que esto que nos dice Gabriel Said nos sirva para reflexionar, pero vamos a tratar de profundizar en esto que están comentando. Filiberto, además de lo que has escuchado, que dice Abel del PRD, también en la reunión previa expresó, y con ánimo de legitimar a la izquierda en México, la siguiente frase: todos vienen del PRI, menos Morena. Filiberto alcanzará esa expresión para desarmar, para desmarcar, para apartar a este movimiento de los vicios priistas? Bueno, igual me parece que habrá que plantearse bien qué es lo que quiso decir el profesor Abel. A mí me dio la impresión de que el profesor Abel lo que quería decir es que sin el PRI no se podía concebir ni a la derecha ni a la izquierda en México. Pero la verdad es que sí debemos aceptar que la historia pues no nos miente, no nos engaña. El movimiento del Frente Democrático, que ya incluso se había mencionado en otra charla, y luego el movimiento del PRD, que ahorita el profesor Abel denosta de manera absoluta, pero que en su momento estuvieron en ambos lugares, en ambos partidos, gente como Andrés Manuel López Obrador o como Muñoz Ledo, ¿no? Que eran parte de estos movimientos. A mí me parece que no debemos de olvidar eso, es decir, le deben una historia a estos movimientos. Obrador no fue gobernante de la Ciudad de México por el partido Morena, fue por el partido de la Revolución Democrática. Entonces, hay que entender que las cosas son diacrónicas. No debemos de ser maniqueos, no debemos de ser extremistas, en ese sentido me parece,
deberíamos de tomar con mayor distancia. A mí me parece que como académicos es un deber la situación de los partidos. Y en ese sentido, a mí me parece que el PRI, pues por supuesto que es un elemento fundamental para la discusión de la izquierda y la derecha. Y efectivamente creo que el PRD se ha movido hacia la izquierda económicamente. ¿Por qué digo que socialmente sigue siendo izquierda? Porque sigue defendiendo muchos de los valores de izquierda, sobre todo el valor de equidad. Por ejemplo, en los movimientos indigenistas y en el movimiento de feminista y en el movimiento de las alternancias, en este sentido de otras cuestiones sociales en las cuales los derechos humanos, aspectos de esa naturaleza. Entonces, por la parte económica, no tengo la menor duda de que se ha movido a esas alianzas con la derecha. Pero le recuerdo a Abel, y él no contestó esta parte del encuentro entre Morena y el partido Encuentro Social, que también es un partido de derecha. Entonces, no, digamos que no son excepcionales estos encuentros, ni mucho menos las alianzas partidistas, incluso para para ganar gobernaturas. ¿Sí? Muchas gracias. No, muy amable, Filiberto. Vamos a ver, vamos a ver qué dice Abel. A ver. Filiberto dice que tendríamos que identificar ¿a qué te referías cuando dijiste que todos vienen del PRI menos Morena? ¿Puedes decirnos cuál fue tu propósito? ¿Cuál fue el propósito de ese comentario? Bueno, Luis, yo nada más quiero señalar lo siguiente. Dice Filiberto que el PRD es de izquierda. Yo nada más le quiero recordar al maestro Filiberto quién fue Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel Mancera fue un tipo que llegó a la Ciudad de México y conculcó las libertades. Nunca se había dado, ni siquiera en las regencias del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, que cercaran el zócalo de la Ciudad de México. Con Mancera comenzaron los cercos de la gente en las marchas, en las manifestaciones, los encapsulamientos por parte de los granaderos. Y le quiero recordar nuevamente al maestro Filiberto Romo que Claudia Sheinbaum desapareció ya el órgano de los granaderos, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y efectivamente, Morena ya no tiene nada del PRI. Ya decía el maestro Filiberto, es que recordemos que López Obrador, eso ya es muy cantado, eso ya es un argumento que no tiene ningún sentido. Hoy por hoy, López Obrador es un presidente de izquierda, Morena es un partido de izquierda. Y comparto y coincido en que ahorita está por renovarse la dirigencia, y ahí sí hay que no me gustan, lo acepto. Y recordarle también al maestro Filiberto que Porfirio Muñoz Ledo no es de Morena. Por eso no puede entrar en la disputa por la dirigencia. Nada más recordar eso. Gracias. Muy amable. Sería muy interesante que en alguna mesa redonda pudiéramos confrontar sus ideas, porque por ahí algunos estarán de acuerdo en las afirmaciones de uno y otros en las de otro. De hecho, yo me estaba allí involucrando demasiado. Hablamos de PRD, de PRI, de Morena. Por ahí se cansó a mencionar al PAN, ¿no? Que, bueno, nada más pinta por los años yo creo que tiene, porque ha alcanzado la presidencia, casi nada esto último. Junior, ya que hemos hablado de estos partidos, que se trata de desmarcar a uno, a otro, que si es izquierda, que si no lo es, ¿acaso no es el devenir político, ese priista, con un lunar panista de más de 70 años, el que describe a la política en México? Bien, sí, claro que sí, estos dos partidos sin duda son la sombrilla del resto de los partidos, porque de alguna manera son sus militantes los que para bien o para mal, ¿verdad? Han tenido la mayor cantidad del poder, dado que también por muchos años, por muchas décadas, se encargaron de mitigar que otras corrientes pues llegaran. Por otro lado, haciendo un pequeño paréntesis a una pregunta que le habías hecho al profesor Abel, que la izquierda
¿hacia qué corriente económica tendría que dirigirse? Pues hacia el mercado interno. Generalmente los gobiernos de izquierda apelan al mercado interno para echar a andar la cadena productiva. Esto es a través de la inversión que el Estado hace para generar pequeñas y medianas empresas y de esa forma ir ayudando pues a las familias a que se puedan constituir y en algún momento ir creciendo, ¿verdad? La misma UNAM, a través de la Facultad de Contaduría y Administración, tiene un programa de apoyo al pequeño y microempresario. La misma UNAM genera emprendedores, pequeñas cápsulas para que los estudiantes, cuando terminen la carrera, puedan, si así lo deciden, emprender con una pequeña empresa, ¿no? Entonces, ahí hago un pequeño paréntesis con respecto a la pregunta que le han hecho el profesor Abel. Y en lo que me corresponde, pues, lo que te mencionaba, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy, por ejemplo, pues ya el abanico ya es más amplio, incluso ya hasta se escuchan algunas corrientes religiosas, evangelistas, en algún momento a través del PAN y a través de algunos otros partidos están buscando también tener ya presencia política. Esto de alguna forma es plural, ¿verdad? Pero en cuanto al punto, por ejemplo, cada partido sin duda tiene una base política del PRI, ¿no? Aunque no lo querramos aceptar. Del PAN no lo considero tanto, más bien el PAN ha tenido que negociar, que no es tanto que se pase al populismo, ¿no? Sino más bien el PAN ha tenido que negociar con partidos antagónicos a él. Recordemos entre los 90s y la primera década del 2000, tenía un pleito muy férreo con el PRD y ahora, por ejemplo, pues en muchas candidaturas estatales, pues se acompañan, ¿verdad? Entonces, eso no los hace a que estén mezclados, ¿no? Hoy por hoy, el PRD sí considero que está en manos de un grupo de mercenarios que a manera de poder, pues, prevalecer y subsistir del sistema, pues de alguna manera buscan echar a andar esa maquinaria que tienen con las corrientes populares para poder favorecer pues a partidos de derecha. Sería todo. Gracias. Muy, muy amable, Junior. Pues de entrada quiero agradecer a todos los que nos han estado siguiendo en las grabaciones que realizamos en estos análisis y queremos cerrar en esta charla, esta cuarta parte de izquierda y derecha, con los comentarios que enseguida van a realizar nuestros panelistas, a efecto de que ustedes, los que nos ven y escuchan, se genere una mejor opinión. Filiberto, vamos a hacerle contrapeso fino de ese que tú sabes hacer a lo que ha dicho Abel. Porque la ocasión anterior lo comentaste y ahora queremos saber, ¿en qué te basas para declarar que la derecha quiere orden? Miren, la verdad es que queda muy poco tiempo, yo lo sé, y no sé, Luis, si realmente hayamos agotado en la medida el tema. Yo me quedan muchas cosas aquí en el tintero. De hecho, solo expuse la parte económica. A mí me encantaría también exponer esta parte social de las izquierdas y derechas y insistir en la parte política. Yo, por ejemplo, hablo de la cuestión del orden como un hecho histórico. Es más, el comentario que acaba de hacer el profesor Abel coincide con el planteamiento que yo hice la vez pasada. El orden, ese núcleo de granaderos que se acaban de quitar, precisamente representan o representaban ese orden impositivo y autoritario, ¿sí? Que desde el siglo XIX la derecha concibió como una idea, como un valor. Era el valor, digámoslo así, positivista, ahora neopositivista, del famoso orden y progreso, que fue la línea de Porfirio Díaz durante 30 años, ¿sí? Este concepto del progreso y del orden, ¿sí? Es muy importante para la derecha, sobre todo en la parte política, porque ahonda y aúna la parte económica, ¿sí? Es una idea
que tiene sus raíces ya desde el siglo XIX. El orden es para la derecha uno de los recursos y uno de los elementos más importantes. De ahí, a mí me parece que de manera exagerada la expresión del profesor Abel respecto al autoritarismo, dictatorial y palabras que me parece que están subidas de tono porque no corresponden a una realidad histórica. Pero sí es verdad que el orden y el llamado progreso son ideas fundamentales y básicas de la derecha. En ese sentido, coincido con el profesor Abel. Una lástima que tuviéramos que terminar o tengamos que terminar este tema. No sé, ojalá haya posibilidad de retomar estos temas, ya sea en otra cuestión o en esta misma. Ustedes decidirán. Muchas gracias. Podríamos delimitar el asunto de izquierdas y derechas y retomarlo porque siempre va a ser interesante, polémico y mucho que decir al respecto. Estoy de acuerdo contigo. Abel, también abordaste un particular que necesita aclaración ahora por lo que estabas postulando frente a lo que está diciendo Filiberto en la anterior intervención, o en la anterior, mejor dicho. Abel, ¿por qué dices que la izquierda quiere educación, igualdad, respeto y gentileza? Bueno, yo lo dije justamente en la sesión pasada. Yo creo que la gentileza tiene que ver con valores de raigambre solidaria. Viene de lejos esto. El presidente Madero lo fue, presidente Juárez, el presidente Cárdenas y el presidente López Obrador. Yo creo que son gente de una sola pieza, son gente que no se anda con baladronadas ni con bravuconerías ni nada por el estilo. Son gente correcta, gente de bien, gente correcta. Y yo creo que, volviendo a lo que dice mi colega Filiberto Romo, a quien le mando, y todo esto es con cariño, creo que el maestro Filiberto exagera porque él dice que la autoridad, son los mismos argumentos que la derecha hoy hace en contra del López Obrador, que es autoritario, que es tirano, como parece como si no entendieran la historia, como si desconocieran la historia, como si tuvieran amnesia histórica. No saben qué es tiranía, no saben qué es autoritarismo. Esos son los valores a ultranza que defendió Miguel Ángel Mancera, ya con un PRD de la derecha, con un PRD derechista, ¿verdad? Y que a toda costa quería borrar a la oposición. Hoy le dicen pendejo al presidente. Y lo dice un intelectual de la derecha, un pseudointelectual de la derecha, Héctor Aguilar Camín. Y el presidente dice, yo no les voy a poner bozal, yo no les voy a conculcar su libertad de expresión, que la dejen. ¿Por qué? Porque quiere que ellos se descubran ante la sociedad. Y son gente así, son gente vil, son gente... Yo quiero extenderme porque mi compañero que me antecedió, a quien le mando un abrazo con mucho cariño, Junior César, se extralimitó tantito del tiempo. Y quiero decir que efectivamente el presidente López Obrador fue alguien que se mantuvo firme. Eso es todo. Gracias. A mí me gustaría recordar solamente que no es lo mismo Mancera que el PRD. Es un caso particular, pero bueno, no sé si alguien más va a platicar. Adelante, Junior, por favor. No se escucha, Junior. Me parece que la sesión está ¿Ahí ya me oyen? terminando. Ya. Ya, ¿ahí ya me oyen? ¿Viene alguna pregunta? Disculpen, porque ya me perdí. No, Sí, O sí, nada sí, más estás es el perdiendo. cierre, diciendo, Luis. despídete. ¿Por qué? Porque el gobierno en México debe ser tendiente a la izquierda. Ah, ok, bien.
Yo la vez